un poquito de temas, si te parece, Lalo, justamente, Dale. bueno, para conocer un poquito más acerca de las herramientas legales que tenemos como sociedad y justamente para conocer, bueno, la postura y la presentación de Juliana D'Andrea, quien es abogada de Derecho de Familia, es riocuartense y es una riocuartense que se destacó justamente en el marco del Congreso Internacional de Alienación Parental en la UBA. Le damos la bienvenida y la saludamos a Juliana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Juliana. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes Juli, buenas tardes Lalo, bueno, y a todos los presentes. Muy bien, bueno, un placer que estés por aquí con nosotros justamente para, bueno, contar un poquito bueno, en qué giró este Congreso Internacional de Alienación Parental en la UBA, qué te dejó como conclusión, sabemos que ha sido muy importante tu participación y qué nos deja como sociedad también a las conclusiones a las cuales se arribaron. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, primero darme el lugar y bueno, vamos a empezar a desarrollar un poquito de qué se trató esto. El Congreso Internacional e Interdisciplinario que se realizó en la UBA a mediados de noviembre de este año fue el primero a nivel mundial y tuvo es el honor que haya sido en nuestra facultad, aquí en la Facultad de Derecho de la UBA, Buenos Aires. En principio, bueno, no solamente se tocó la parte de lo que nos concierne como abogados o procuradores, fiscales, jueces y demás, sino que al ser interdisciplinario participaron áreas como de salud, y especialmente salud, pero otros tipos de áreas también, e incluso hubo papás que también están comprometidos con este tipo de temas. Hablar de alienación parental, justamente... ¿Qué significa? ¿Qué es, Juliana? Si lo podemos poner en palabras, con ejemplos. A ver, es algo que nosotros lo tenemos totalmente naturalizado, por desgracia, no es un tema lindo, pero en familia se ve mucho y en nuestra sociedad, si nos ponemos a pensar después que vemos qué es básicamente, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de casos y que por ahí lo llamamos de distinta manera o se ha hecho carne. Alienación parental es básicamente cuando uno de los progenitores, ya sea, cuando yo digo el progenitor no estoy hablando de género masculino o femenino, sino que me refiero a cualquiera de ambos. Al conjunto, sí. El progenitor o la progenitora, cualquiera de los dos, obstruye el vínculo sin que haya un delito o algo de la otra parte con el menor. Con denuncias falsas, ya en casos con una implicancia legal grave, y si no, haciendo que el menor sienta miedo, sienta rechazo y demás, ocasionándole obviamente terribles complicaciones momentáneas, porque el desamor, el desapego y demás es súper importante, pero con el tiempo también vemos problemas psicológicos, psiquiátricos, claramente, porque estamos hablando de niños que absorben absolutamente todo, lo bueno y lo malo. Bien, y en ese caso, bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones a las cuales arribaron, ¿no? En esta puesta en común, en esta participación interdisciplinaria, ¿no? Bueno, acá ha habido varios casos que resuenan. Uno casualmente hace muy poco en Río Cuarto de una denuncia falsa. Después la contracara es el otro caso en Buenos Aires, que fue muy conocido hace un par de años, Biasotti y demás. La conclusión a la que llegamos es que hay que escuchar al niño. Hay que abordar al niño, hay que escuchar al niño. Primero porque ellos son genuinos, obviamente que tratando también en lo posible de que estás siempre siendo cuidada su imagen y demás por una cuestión de seguridad, de que no sea inducido a decir cierta cosa o negando cierta información a la hora de manejar la parte legal. Que el niño sea auténtico, que diga las cosas y que hable. Siempre tenemos que tratar de eso. Mi conclusión es esa: escuchar al niño antes que a cualquier otra persona e indagar y llegar siempre a la verdad
en lo posible a través de ellos. Bien. ¿Y cuáles son los Obviamente, mecanismos legales para proteger al niño afectado y al progenitor afectado? ¿Cómo no te escuché? Discúlpame. ¿Cuáles son los mecanismos legales para proteger a ese niño afectado y al progenitor también afectado, ¿no? El que no obstaculiza la comunicación. Sí, en el 93 se sanciona una ley que obviamente después fue cambiando a medida después con el nuevo Código Civil y demás, con las nuevas reformas. Es la ley 24270, que después, bueno, tiene varios incisos y demás, pero para no adentrarnos demasiado en la parte legal, sino por ahí en lo que nos interesa como sociedad. ¿Cuáles son los elementos? Lo que primero hay que hacer ante un caso así, asesorarse legalmente, denunciar, hablar. Yo siempre digo que hay que hablar y llegar a acuerdos, mediar en la medida que sea posible. Cuando vemos que ya no es posible la comunicación sostenida entre partes, no queda otra que confrontar, porque estamos hablando justamente de un bien para el niño. Siempre que hay, yo cito esto porque me parece como re importante, siempre que hay una disolución de un vínculo matrimonial y hay hijos de por medio, tratemos de no tomarlos como trofeo, no son tuyos o míos, son nuestros, y en lo posible pensar en ellos, darle una calidad de vida digna, apoyarlos, acompañarlos, sostenerlos, porque ya de por sí están viviendo una disolución de una familia o la reestructuración armándose ellos como pueden de una nueva realidad, sumándole este tipo de causas, y es un poquito más grave. Juliana, sabemos, bueno, de tu experiencia en el tema y tu trayectoria también. ¿Qué es lo que se ve en este tipo de casos? ¿Qué sería lo recomendable, más allá de justamente de mencionar las herramientas legales que tenemos para abordar estas situaciones? Pero bueno, ¿cuál es tu mirada, ¿no?, acerca de lo que está pasando hoy en nuestro país, bueno, con estas familias que están reestructurando sus vínculos? Bueno, yo ante todo, antes de hacer ejercicio de la profesión y demás, soy mamá. Entonces, el claro concepto de pensar primero en ellos antes de tomar cualquier determinación. Puede gustar o no, porque no venimos con un manual para ser papás. Es la única profesión, carrera o como le querramos llamar, que no tiene... que no se estudia. Yo siempre lo digo así llanamente para entender. Podemos estudiar todo menos esto. Entonces vamos a tener aciertos, vamos a tener desaciertos, seguramente un montón de cosas a reclamar y un montón de cosas a decir, bueno, esto va por el camino correcto. Lo que yo siempre digo cuando estamos ante una situación poco agradable, cuando no se puede llegar a un diálogo normal, cuando empiezan toda esta serie de cosas feas y demás, antes de involucrar al niño, bueno, busquemos ayuda externa, psicólogos, psiquiatras, busquemos ayuda en el colegio del niño, si es que está, a ver cómo está el niño, y abramos el abanico a todas las posibilidades para que claramente esto sea lo mejor posible y que el niño se vea lo menos afectado. ¿Cuáles son las situaciones en donde esta realidad, bueno, sale claramente a la luz, y aquellas en donde las situaciones a lo mejor con niños más chicos, bueno, quizás no es tan visible o tan fácil la manera de trabajar, ¿no, Juliana? Y, a ver, cuesta un poquito, ellos se manifiestan, ellos son una esponja. Los niños son una esponja y en la primera infancia lo notamos un montón. Por ahí no lo manifiestan en habla, pero sí lo manifiestan con gestos, con dibujos, con apego más a algo, en un llanto, en una mirada. Y después, bueno, conductas como agresión, como un llanto desmedido, sueños, situaciones que si uno le presta atención sí son reales. Y bueno, no es mi campo, no es mi área, pero sí el de psicólogos, psicopedagogos, docentes incluso,
acompañantes terapéuticos, tienen herramientas para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Juliana, y ahí, bueno, sí, ¿y qué pasa con ese progenitor que actuó de esa manera, ¿no? Que actuó bajo esa carátula, si se quiere, de alienación parental? ¿Cómo continúa luego el vínculo? ¿Cuáles son, digamos, las maneras de restablecer el vínculo con ese hijo? Y es un tanto complicado porque es un proceso penal, después de una denuncia, es una carátula donde claramente vamos a tener que, se procede a trabajar de distintas maneras, o sea, no todos los casos son iguales, pero generalmente la mayoría va al mismo puerto. Se trata de revincular al papá, al que no puede estar con su hijo, de ir de a poco revinculándolo y demás, y obviamente si existió una falsa denuncia o cosas que han sido totalmente... porque no es lo mismo que le diga, bueno, papá no va a venir a buscarte, y al nene se le diga, papá está de viaje, o sea, se vayan buscando, se tergiverse la situación ante ello, a hacer una denuncia penal y el padre termine preso o la madre termine preso. Ahí estamos hablando de totalmente, si bien la situación radica en lo mismo, pero o sea, es mucho más grave lo otro. Entonces, de acuerdo a cada situación va a ser la consecuencia, por decirlo de alguna manera, que va a tener este acto. A lo mejor, si es una mentira, por decirlo de alguna manera, que no está bien, y ya lo sabemos, una mentira de decir, bueno, el acto del nene va a ser el domingo y fue el sábado, no va a ser condenada de 5 a 10 años de prisión. Un ejemplo, a lo mejor se la va a separar del niño o se va a tratar de llamarle la atención de alguna manera y demás. Ahora bien, si hay una denuncia penal porque, no sé, se viene una imagen, o sea, algo a la cabeza, un abuso o demás, ya sea, y cuando hablo de abuso no hablo solamente de la parte sexual, sino que puede ser un abuso económico, abuso psicológico, físico, psicológico, y un montón de abusos. No solamente el hecho al que siempre se nos viene a la cabeza cuando pensamos en un niño. Entonces ahí ya es un poquito más grave. La medida claramente no va a ser la misma. Ahí el progenitor puede ir preso también por esas situaciones, sin duda, ¿no? Claramente, es una denuncia penal la que se hace. Hay carátula penal en esto, sí. Y el proceso es lento, pero yo siempre digo, el día que nosotros dejemos de creer en la justicia, ¿quién va a creer en la justicia? Por eso, es lento, pero llega. Estoy segura de que va a llegar. Muy bien. De que llega. Muy bien, Juliana. Muchísimas gracias por este contacto y por esta información tan valiosa para la sociedad en general. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte por acá. Gracias a ustedes y en lo que necesiten, a disposición. Muy bien, muy amable. Gracias por tu tiempo. Adiós. Gracias. Adiós. Chau. Muy bien. Bueno, era Juliana D'Andrea, abogada de Derecho de Familia.